El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Dios les bendiga, amados oyentes, cristianos, no cristianos que van a estar escuchando este programa. Están en Eleva tu visión y soy su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompaña desde la ciudad de Chihuahua, el hermano Homero Medrano, un viejo conocido de Eleva tu visión. Hermano Homero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a usted por invitarme, hermano. Aquí estamos. Pues ya sabes que siempre el púlpito de la iglesia y también los estudios de Eleva tu visión están abiertos para que tú compartas con nosotros algo que el Señor ponga en tu corazón. Y yo quiero hablarte o pedirte que hables más bien, porque tú en otros programas nos has hablado acerca de la situación en el Medio Oriente, el llamamiento de Dios para Israel. ¿Qué está pasando ahorita y cuál es la significancia de los eventos recientes en el Medio Oriente? Mire, vamos a partir de los ataques del 7 de octubre del año pasado. O sea, el 2023. Sí. 7 de octubre fueron unos ataques inmisericordes. Gente que vivía en Gaza atravesó la frontera o abrió paso por la frontera e hizo matanzas y todo tipo de atrocidades. Correcto. Uh-huh. Mire, la fecha no es por accidente. En aquel entonces había una controversia interna en Israel, un caso del poder judicial versus el poder ejecutivo. Y la cosa estaba tan álgida que se hablaba incluso hasta de ya borde de guerra civil. Bueno, durante meses se había estado hablando de que le quitaran confianza o que derrocaran a Netanyahu. Correcto. Ajá. Entonces, creo que ese momento fue escogido con toda la intención para asestarle un golpe a Israel de esta manera. Creo yo, y viene el caso para llevar todo un hilo de lo que vamos a ir platicando, que concluye con lo que está sucediendo ahorita en Siria, es que la intención de los yihadistas era secuestrar a tanta gente como fuera posible para meter al Estado de Israel en aprietos, porque ellos siempre hablan de negociamos con terroristas o no, hay que atacarlos y ni modo los rehenes que se pierdan. Eso hubiera dividido todavía más la opinión pública. Solo para los que no conocen la historia, ese detalle de la historia de Israel, ellos están dispuestos a canjear prisioneros, que sea palestinos, islámicos, lo que sea, por un soldado, por 2 soldados, por 3 o por el rehenes. Cuerpo de un soldado. Ajá, o por el cadáver de un soldado. Entonces, eso querían provocar ellos. Pero los malos. No sucedieron las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque estos malvados, no puedo utilizar otro tipo de palabras, no se aguantaron a la hora de ver desprotegidas a esas personas y mataron a 1,195 personas, más un grupo de 250 y tantas personas que se llevaron prisioneras. Entonces, el mundo entero que siempre anda hablando contra Israel y contra los judíos, les dieron 2 semanas de simpatía, de simpatía, ¿verdad? Si los vamos a soportar por esto. ¿Por qué es todo esto importante? Por esta razón. Hamás viene siendo un grupo terrorista que está apoyado por Irán, el Estado Islámico de Irán en el Medio Oriente. Entonces, ¿por qué es importante toda esta cuestión? Porque Irán es el archienemigo, la narrativa es que es el archienemigo de Occidente, y ellos siempre han anunciado, siempre están diciendo vamos a destruir Israel, que a nosotros como cristianos es algo que nos debe de llamar la atención y debemos de estar apercibidos de eso porque
la profecía bíblica en Lucas 21 y Mateo 24 dice que tenemos que estar bien pendientes de lo que ocurre en Israel para saber qué es, dónde se disparan el final, vaya, de los últimos tiempos. Erguidos, o sea, tenemos que estar erguidos levantando nuestras cabezas hacia allá. ¿Qué está sucediendo allá? O sea, y en lenguaje inequívoco, dice Lucas, cuando veáis a Jerusalén, le preguntan los discípulos al Señor, Señor, ¿qué señal tendremos de tu venida? Y lo primero que el Señor dice es, mirad que nadie os engañe, y empieza a hablar acerca de un ataque literal hacia Israel, hacia la nación de Israel. Entonces, con eso en mente, el archienemigo de Israel en esta década y en las últimas 3-4 décadas, Irán, tenía un corredor de tierra desde su territorio, que está Irán, pasando por Irak, que también tenemos que recordar que es un vacío de donde salió ISIS, el Estado Islámico. Ustedes se acordarán de los videos, de las atrocidades, de la guerra que ocurrió allí, pasando por Siria, hacia abajo ahora, hacia el Líbano, controlado por Hezbollah. Y desemboca en Israel. Entonces estamos hablando Irán, Irak, Siria, Líbano, para llegar a Israel. O sea, un corredor de tierra. O sea, no estamos hablando de tener que brincarse nada, no, directito. No, ellos, para poder hacer por decir así, una invasión, tener el camino abierto y tenían gobiernos amigos en cada uno de estos países. Correcto. Entonces, después de la masacre del 7 de octubre, ocurre todo lo contrario, pienso yo. Ocurre todo lo contrario de lo que Hamás e Irán esperaban. Ellos esperaban que la población de Israel se fragmentara más todavía para entonces atacar y destruirlos. Yo pienso que eso es lo que querían hacer. Pero lo que ocurre es que a la hora de que estos malvados, por no decir una palabra más fuerte, no se aguantan de ver tanta carne judía y de matarlos, de destruirlos, como yo pienso que la gran mayoría de ustedes lo sabe. Eso tuvo el efecto de galvanizar, de unir a los israelíes bajo un solo gobierno. O sea, le salió el tiro por la culata, como decimos. Y lo que ocurre es que Israel hace algo que no había podido hacer durante décadas, que es entrar en Gaza y atacar directamente a Hamás. O sea, tuvieron, por decirlo así, la justificación. Aunque el mundo le decía que no entrara, que no hubiera una guerra por tierra, ¿verdad? Sino que está bien si querían atacar desde lejos, pero que no ingresaran al territorio de Gaza. Correcto. La narrativa es que Israel está haciendo una guerra genocida, cuando la realidad es que Israel es el ejército más ético del mundo. Tampoco se entienda uno que está queriendo defender todas y cada una de las cosas que el Estado de Israel está haciendo. Por eso yo quería llegar solo un pequeño paréntesis. Cómo dentro de los propósitos, pero infinitamente perfectos de Dios, Dios permitió que cayera juicio de parte suyo, usando a gente malvada para matar a ciertas personas en Israel, mostrando que Dios desaprobaba de muchas cosas que estaban sucediendo en Israel. Creo que la mayoría de nuestra gente sabe que había un festival musical que creo que se llamaba Nova, algo así se llamaba. Creo que sí. Que eso estaba dándose ese festival de música pagana, de música del infierno, cuando se suponía que tenían que estar celebrando una fiesta que honraba a la ley de Jehová, la Torá. Entonces, yo no estoy justificando a esos impíos, pero fueron instrumentos de ira en las manos de Dios para Dios mostrar: no apruebo que ustedes me hayan dado las espaldas. Y esa gente estaba haciendo cosas muy perversas, los israelíes ahí. Y Dios envió juicio. Pero eso no, eso es algo aparte, eso es el juicio espiritual del Señor sobre su pueblo.
Correcto. Pero lo que tú estás viendo ahorita tiene que ver con, por decirlo así, macro. No ver el detallito aquí, sino verlo desde arriba, cuál es la perspectiva de lo que está sucediendo. Ajá. Cuando vemos la profecía bíblica, es más, él dice que Israel recibe doble por sus pecados. Ah, sí. Porque es el Sí, pueblo el del único Señor. pueblo que doble ha recibido por sus pecados. Entonces, el Señor está empecinado en preservar de alguna manera ese pueblo y al mismo tiempo no se va a detener en sus juicios. Y nosotros como cristianos tenemos la carga profética de no de apoyar indiscriminadamente a ese pueblo, me atrevería yo a decir, pero sí de saber que ese pueblo es necesario, aún en su incredulidad, para cumplir los propósitos de Dios. Es una prueba para el cristiano. Porque dice Romanos, al judío primeramente y también al griego, al judío primeramente y también al griego, no precisamente porque el judío esté más arriba que el cristiano, es una diferencia no de preponderancia, es ordinal. Sí, el orden. Pablo donde llegaba a predicar, es que Pablo se sacudió el polvo de sus pies y dijo que ahora me voy a los gentiles. Y al siguiente ciudad a la que fue directito a la sinagoga. O sea, eso es algo que como cristianos pienso yo que tenemos que tener en mente porque es una prueba para el cristiano del Dios. La parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Nosotros nos vemos como el hijo pródigo, ay sí, nosotros regresamos y el hermano mayor, ese qué feo, ¿verdad? Pero ¿y qué si nosotros somos el hermano mayor y el hermano menor? Pues eso es lo que Pablo dice, ¿no? Que ahora nos corresponde a nosotros, que con esa misma actitud con que Dios usó a Israel para darnos salvación a nosotros, Dios nos puede usar a nosotros para otra vez hablar de salvación a Israel. Pero es cuestión de actitud delante de nuestro Dios, ¿verdad? Y para el que diga, y eso donde dice Romanos capítulo 11, ahí explica, 9, 10 y 11, pero particularmente 11 explica esa misión que tiene la iglesia por cumplir. Entonces, volviendo a los acontecimientos de ahorita que nos debe de importar, Hamas ha quedado virtualmente, Hamas, grupo terrorista islámico, yihadista, que quiere destruir a Israel, apoyado por Irán, quedó virtualmente destruido. Era el que gobernaba de facto en Gaza. Sí, la franja de Gaza, que viene estando sur-oeste de Israel. O sea, se les dieron millones de dólares. Hay una agencia de la ONU para poderles canalizar ayuda y lo que hacen es gastarse todos esos millones de dólares en hacer túneles para hacer terrorismo. Túneles, armamento, o sea, lo gastan en todo menos en las personas. Por eso viven en condiciones paupérrimas. No, y ponen lanzaderas de misiles en hospitales, en jardines infantiles, o sea, en fin. Pero ese grupo ha quedado virtualmente destruido junto con la franja de Gaza. Miren, y tan es así la cuestión de la crisis humanitaria de los palestinos en Gaza que los egipcios no los quieren. O sea, está cerrada la frontera con Egipto. Los jordanos no los quieren. A Siria, ¿dónde van? Porque están todavía en el aftermath, en lo que sigue de una guerra civil. O sea, en ningún lado los quieren porque saben que a donde van a dar problemas. Pero ahora lo que ha sucedido es que también eso le abrió la puerta a Israel para que también atacara al otro grupo terrorista iraní que está al norte, en Hezbollah. Hezbollah. No sé si se acordarán ustedes que de un episodio de unos Vipers que hicieron explotar remotamente. Creo que 14,000 Vipers explotaron simultáneamente. O sea, ¿y por qué estaban usando Vipers esos terroristas? Porque supuestamente esos no podían ser hackeados. Correcto. Supuestamente. Sí, o sea, no podían ser intervenidos o no pueden escuchar nuestras comunicaciones. Estaba leyendo yo ahí que esos Vipers los vendieron los judíos a Hezbollah utilizando una empresa fantasma, pero eso es otro tema. Pero entonces Israel no erradicó, pero virtualmente destruyó también Hamas en el Líbano. A Hezbollah. A Hezbollah, perdóneme. Sí, a Hezbollah. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que ese corredor de tierra está de otra vez, de Irán, Irak, Siria, Líbano, está siendo de Irán, que quiere destruir a Israel, está virtualmente destruido. Y luego, ¿qué pasó en abril de este año? Irán lanza más de 300 drones y misiles balísticos hacia Israel
con mínimo efecto. Israel está protegido por una tecnología que ellos tienen para interceptar misiles, y aparte de que no estaban bien preparados los iraníes, mi sospecha es que ese ataque pretendía lanzarse cuando Israel estuviera en su punto más débil. Ujú. Entonces, creo yo que aquí no sé si será necesario explicar los poderes que son, o sea, quienes gobiernan, quienes toman las decisiones, no sé. Llámelo ustedes como quiera. O sea, si a estas alturas uno no piensa que hay gente muy poderosa detrás de todo orquestando las cosas, ya no sé qué decirte. Entonces, pienso yo que se determinó en algún momento. Ya no le vamos a dar apalancamiento a Irán. Ya no se lo vamos a dar. Vamos a hacer un cambio de poder. Vamos a hacerlo a otro lugar. ¿Por qué digo yo esto? Trasladar el poder a alguien más. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Por lo que ocurrió ahorita en Siria. ¿Quiénes son estos grupos de la resistencia? Así les llama la narrativa, o que lo que ustedes lo quieren convencer, es que es la resistencia, Supuestamente era una guerrilla islámica que quería derrocar a Assad. Y se nos dice que Assad, ahorita usted busca cualquier artículo de él y va a decir que es un tremendo dictador. No estoy diciendo que sea bueno tampoco, ¿verdad? Pero la gran mayoría de artículos que encuentre usted van a poner a Bashar al-Assad en una luz muy, muy mala, que yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Pero de cualquier manera, este hombre y su gobierno estaban apoyados tanto por Rusia como por Irán. Él estaba muy bien apalancado en una posición donde no... estos grupos rebeldes tenían años queriéndolo derrocar. No sé si se acuerda usted de una foto muy famosa de un niño que aparece ahogado en una costa, Sí. que le dio la vuelta al mundo. Sí, Eso sí, fue sí. en 2013, creo, si mal no recuerdo. Que era resultado de la guerra civil que había estallado en Siria. Ajá. Y que tenía muchos años, que llegó a un impasse en el 2020 y ahorita llegó a su conclusión de la nada. Entonces, tú mencionabas fuera del aire que en 4 días fue derrocado Assad. Correcto. Ahora, ¿cómo es posible que el aparato militar sirio haya sido derrotado por una banda de merodeadores? Sea derrotada literalmente en 4 días. O sea, no era un ejército bien coordinado, bien estructurado. ¿El de Siria o el de los terroristas? El de los terroristas. No, para nada. O sea, son sí tienen alguna coordinación, sí tienen cierto... Mire, y aquí salen muchas preguntas importantes, porque quiero que el radio escucha lo considere. ¿De dónde tienen sus armas estas personas? O sea, acuérdese ustedes simple y sencillamente que cuando Estados Unidos se retira atropelladamente en el 2021 de Afganistán, dejaron ahí $7,000 millones de armamento militar. ¿A dónde se fue eso? Ajá. Ahí se lo dejó su imaginación. Ajá. $7,000 millones de armamento, de equipo militar. Entonces, estos terroristas de la resistencia siria son remanentes de ISIS. Que quiero pensar que todos nos acordamos de quiénes eran esos, de ese grupo terrorista horrible que salió del vacío de poder que dejó Estados Unidos en Irak. Entonces, son las políticas de los aliados, de las coaliciones de los norteamericanos, de los europeos, lo que permitió que se diera primero origen al ISIS. Y luego este nuevo grupo se llama Hayat Tahrir al-Sham, no sé cómo se pronunciará, y a su líder, que es un señor que se llama al-Jolani. Son islamistas radicales, yihadistas, así lo más tremendo que usted se puede imaginar. Cortacabezas, asesinos que quieren instalar la ley Sharia a donde se paren. Que sería más o menos el mismo proceso que sucedió en Irán cuando cayó el Shah de Irán. Llegaron los ayatolas y trataron de hacer un país islámico con leyes islámicas, y ellos ahorita van a querer hacer lo mismo, lo que está sucediendo en Siria. Sí, no, y en Irán lo hicieron. Entonces, una prueba más de que el interés de Occidente no es la paz en la región. Es que el único grupo que medio que vale la pena, no vamos a explicar de dónde vienen ni la historia en el trasfondo, eso se los dejaríamos de tarea, es un grupo que se llaman los kurdos, que están en el enclave de esas naciones donde está Turquía, Siria e Irak, que son los únicos democráticos, pudiéramos decir, en el área, que son
hay un dato que yo la verdad considero gracioso, aunque la situación allá es trágica. Ellos fueron los principales que pelearon contra el ISIS en su momento, estos kurdos. Y la mitad de su ejército efectivo son mujeres. Y para un yihadista, un islámico, una de las peores cosas que te puede pasar, si no es que la peor, es que te mate una mujer. Entonces, esto es vergonzoso. Es terrible. No solamente es vergonzoso, es terrible porque pierdes tu entrada al paraíso. Wow. O sea, según ellos tiene consecuencias eternas. Correcto. Esa vergüenza. Que te mate una mujer. Wow. Entonces, el mero hecho de que tengan en los efectivos de su ejército mujeres, pues dice mucho acerca de estos kurdos rojavanos. Entonces, el hecho de que ni siquiera usted haya escuchado hablar de ellos. No. Y de los rojavanos no, de los kurdos sí, pero no sé mayor cosa sobre ellos. Rojavanos ya tienen no lo quiero llamar estado, pero ya tienen una organización, un gobierno. Lo que les falta es un reconocimiento ahí conforme a ley internacional para poner un estado. Bueno, Occidente no los apoya. Ni siquiera hemos escuchado hablar de ellos, porque no es el interés de estos poderes o de quienes gobiernan que haya paz en la región. Ahora bien, eso no significa... Voy a hacer 2 pasos para atrás. Irán ha perdido con estos eventos que han pasado, que han trascendido en este último año, ha perdido sus aspiraciones a la hegemonía regional. Porque perdió su corredor de tierra. Perdió a su principal promotor de terrorismo en Israel, que es Hamas. Perdió a Hezbollah efectivamente en el Líbano. Y ahora ya perdió a Siria. Ya la perdió. No tiene la misma injerencia y la facilidad de tránsito que tenía hasta el año anterior. Puede todavía pasar por Irak. Sí. Pero no podría atravesar ni Siria ni Líbano. Con la misma facilidad que antes, no. Bueno, mira, vamos a hacer una pausa breve para que tú nos digas hacia dónde está trasladándose este poderío. ¿Quiénes son los que quieren tener el poder hegemónico en la región? Estamos en Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Anoche tuve un sueño sublime arrobador. Miraba yo a Jerusalén y al cielo en su esplendor. Oí cantar a niños un coro sin igual. En tanto se escuchaba un antema angelical, en tanto se escuchaba un antema angelical. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpen voz triunfal. Hosanna en las alturas, hosanna al Señor tu Rey. Y luego el sueño se cambió y una quietud reinó. Callaron las hosanas
y el infantil clamor. Tras misterioso manto el sol veló allí, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalem, Jerusalem, prorrumpen vos triunfal, Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el hermano Homero Medrano, que nos está dando una clase impresionante de qué es lo que está sucediendo en la actualidad en el Medio Oriente. Solo les quiero decir, estamos grabando este programa a finales de diciembre del 2024. 2025 promete ser un año que van a suceder muchas cosas, y creo yo que el entender lo que el hermano Homero nos está explicando nos va a ser de mucha bendición, y en particular para que estemos orando e intercediendo por el pueblo de Dios, que los enemigos de Dios quieren destruirlo. Pero nos habíamos quedado con una pregunta o con un detalle de que Irán está dejando de ser el gobierno preponderante en Medio Oriente. Adelante, hermano Homero. Mire, eso no significa que Irán deje de ser una amenaza. Platicamos ahorita. Ellos durante muchos años dicen, tienen un programa nuclear, hágame favor. O sea, un estado que tiene declarado que quiere destruir a Israel. Y aquí tenemos nuestro programa nuclear, ¿verdad? ¿Para qué lo van a usar? Bueno, y que por años en Occidente decimos, es que ellos se están preparando para hacer la bomba. Y seguimos diciendo y diciendo. El siguiente año, tengo como 15 años tenemos diciendo eso, ¿no? Vaya, yo no sabía exactamente cuántos, pero a lo que voy es que lo más probable es que ya la tengan. Correcto. Ajá. Yo pienso que tengan una bomba, a lo mejor les falta el medio para entregarla o transportarla o lanzarla, qué sé yo. Pero eso es una amenaza real, inequívoca, patente. ¿Siguen promoviendo terrorismo exportado? Recién hoy... Ahí a todo el mundo. Sí, leí un artículo de que siguen ellos adoctrinando gente para que sean bombarderos suicidas. Yo pienso que vamos a ver más de eso especialmente en Europa y posiblemente hasta en Estados Unidos, que sería ya como que, pues no primera vez, pero sí segunda vez. Pero mira, hablando acerca de las amenazas de la seguridad en Estados Unidos, tú sabes que en los últimos 4 años prácticamente la frontera entre México y Estados Unidos estuvo abierta para que ingresara a Estados Unidos quien quisiera. Lo que fuera. Se dice que hubo muchos con planes de terrorismo que cruzaron de aquí de México para Estados Unidos. Correcto. Lo más seguro, indoctrinados o instruidos por Irán. O sea, otra cosa también en el mismo punto es que le siguen enseñando a los yihadistas cómo pelear. O sea, yo veo fotos... Han mejorado. Sí. O sea, yo le veo fotografías de aquello que era Al Qaeda en Afganistán contra lo que fue ISIS en Irak. Y ahora estos del otro grupo que ya olvidé el nombre porque es difícil de pronunciar, que está ahorita en Siria, utilizan tácticas diferentes. Hay fotos, me acuerdo de una foto medio graciosa, bueno, trágico, pero lo gracioso del asunto es que estaban posando para una foto con los dedos en el gatillo de los rifles. Eso nunca se hace. Eso es una tontería porque pues no tienes el dedo en el gatillo de menos que vayas a dispararle a alguien, ¿verdad? Yo pienso que más de una persona la han de haber matado por fuego amigo, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos siguen entrenando. Ahora ya no hay esas fotos. No, ya están mejor entrenados, produciendo combatientes, como a los medios les gusta llamarlos, ¿verdad? Pero estos son radicales yihadistas que quieren
la destrucción de todo aquel que no es yihadista. Nosotros pensamos que estamos muy a gusto porque estamos del otro lado del planeta, pero Mm, estos hombres no nomás quieren la destrucción de Israel, que es uno de sus objetivos principales. Ellos quieren también destruir a todo aquel que no se someta al Islam. Y eso nos incluye a usted y a mí. decías algo acerca de que Islam, esa palabra significa algo. Significa sumisión, Islam. Mira, Ujú. aquí hago yo un paréntesis pequeño. El hecho de que haya una invasión islámica prácticamente en todo el mundo, porque ya vemos que hay mezquitas y minaretes, los minaretes son las torres de ellos donde ellos hablan a la oración Sí. en toda Europa, en Estados Unidos y en México me ha tocado ver ya mezquitas. O sea, y como es algo nuevo, es diferente, rompe con las tradiciones, pues es atractiva para para los jóvenes. Realmente es sencilla en sus preceptos y ahorita muchas personas, sobre todo la generación joven, tiene una crisis de identidad tremenda y está buscando alguna cosa que le dé Ujú. identidad y estas religiones son muy agresivas en su proselitismo. Entonces, Islam significa sumisión. Y el hecho de que esté siendo exportada, o más bien dicho, importada a Europa, a lugares como Europa y Estados Unidos, es por diseño. O sea, no es por accidente que se estén provocando situaciones en el Oriente Medio con crisis y guerras, bueno, como se diga el plural, y guerras civiles que estén haciendo que tengan que salir miles y miles y miles de refugiados a otros lugares del mundo que van a estar evangelizando con Islam. Islamizando. Islamizando, vamos a decirlo así. Porque Ajá. esa religión es la preferida por los gobiernos autoritarios. Porque con eso es muy fácil someter a las poblaciones. El dogma es obedece, Exactamente. sométete o sujétate. Ajá. Correcto. Ahora, es interesante porque estábamos hablando también fuera del aire de que en algunos países del mundo esas grandes poblaciones musulmanas ya están ocupando posiciones de gobierno. Correcto. Y fueron electos democráticamente. No hubo ningún golpe de Estado, nada autoritario, sino fueron electos democráticamente. Y fueron electos porque la población musulmana es tan grande Ujú, que al votar ellos son la mayoría. ujú. En Estados Unidos hay estados y ciudades en ciertos estados. Estoy pensando en particular en Michigan, en Minnesota, Ujú. que han elegido a congresistas musulmanes y a alcaldes musulmanes. Sí, el alcalde de Londres es un musulmán. Sí, sí. O sea, y hay, así como usted menciona, condados, estados, o no sé cómo se llamarán allá las divisiones de territoriales que son ya controlados por musulmanes en Irlanda y en Reino Unido. En Escocia oíamos. Escocia. Oíamos ahorita ese. Sí, o sea, es el conquistar, entre comillas, a través de la democracia, ¿verdad? Pero cada vez se ve más exportación de gente, más migración de gente con esas ideologías. Y es que eso tiene un doble propósito. Ahorita usted acaba de usar la palabra ideología. Lo que ellos quieren es destruir a los judíos y de ahí siguen los cristianos Mm. y Eh, luego someter. Fíjate que es interesante, Ujú. pero muchos pensadores y muchos judíos, ellos te dicen, nosotros los judíos somos los que estamos al frente de la batalla, pero todo Occidente está detrás de nosotros. Y si esos israelíes, si Israel cae, eso significa el fin para todo Occidente. Esa es una realidad. O sea, caeríamos ante Islam. Ajá. O sea, y le digo, a lo mejor usted, Radio Escucha, piensa que no, pues yo estoy a salvo de eso. No es la ideología que yo creo, pero le repito, viene toda una generación de jóvenes impresionables con una crisis de identidad tremenda en Occidente, Ujú. que lo puede, o sea, de veras, salga usted a la calle y vea a la juventud, ¿verdad? Y que para ellos les va a resultar muy atractiva esa cuestión. Ujú. Ahora, hermano, ¿hacia dónde se está mudando el poder
hegemónico en el Medio Oriente. Entonces, cerramos con la parte de Irán. O sea, se está desmoronando, pero... Y eso compra tiempo, ¿sí? O sea, la amenaza patente contra Israel, vamos a decir que ha sido atrasada. Le da unos meses más. O no sé si meses o años, pero Israel sigue dentro del mismo peligro. Ahora bien, ese movimiento de poder evidentemente está yendo hacia Turquía. Ok. Turquía. Ahora bien, Radio Escucha, la narrativa oficial es que Turquía es un país democrático, es miembro de la OTAN, hay mucho turismo, cuestiones así, perdón. Bueno, y de hecho también hay mucho turismo de cristianos que te venden de esta manera el paquete de esa excursión. Visite las 7 iglesias del Apocalipsis. Esas 7 iglesias estaban en lo que actualmente es Turquía. O sea, en la costa, en la Asia Menor, ¿Sí? en la Biblia. Ajá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todavía me acuerdo. Ajá. Entonces, quien gobierna ahí es un hombre que se llama Erdogan. No sé cómo se pronuncia, Ajá. pero es un señor que se llama Erdogan, que él, elegido democráticamente, pero es un dictador de facto. O sea, él ya tiene no recuerdo, no sé si podemos checar ahí, pero tiene ya varias décadas en el poder. Ajá. No lo va a soltar. Él tiene la intención de convertirse en un nuevo sultán otomano. Sí, de hecho, el partido político de Erdogan se cambió de nombre recientemente, pero antes era abiertamente yihadista, o sea, era el partido yihadista turco. No recuerdo las siglas y todo, pero se puede investigar con una búsqueda si era rápida. PPK o PKK o algo así. Ajá. Algo o sea, no tenían reservas de decir nosotros somos yihadistas, ¿verdad? Entonces, Erdogan es enemigo de Israel y han tomado pasos activos para perjudicar a Israel durante la guerra en Gaza. Durante todo el año pasado y antes, ellos no amigos de Israel no son. No. Y ahorita son, insisto en esta narrativa, Radio Escucha, que Turquía es moderado. Entre comillas. Sí, o sea, que eso es lo que nos van a decir a nosotros. Es que Turquía es moderado. Es diferente a los otros países más radicales y aceptan extranjeros. Mira, lo que yo había oído, y esto en tiempo del 7 de octubre y anteriormente, es que ellos no quieren dar pasos abiertamente en contra de Israel. Porque ellos temen cuáles serían las represalias de Israel contra ellos. Ellos saben que Israel no se detendría. Entonces ellos abiertamente, visiblemente, no van a hacer nada por el momento contra Israel. Sí, sigue siendo, ahora ese corredor de terrorismo de Oriente Medio hacia Europa tiene que pasar por Turquía. Ajá. Y Turquía lo permite. Entonces, ese cambio de poder a quien calls the shots, quien trae más... quien toma las decisiones. Quien toma las decisiones, vamos a decir, en esa región ahora, el que trae más poder es Turquía. A mí me llama muchísimo la atención que en la profecía bíblica se habla, no continuamente, pero en repetidas ocasiones, de amenazas que vienen del norte de Israel. O sea, y en el norte de Israel... Y siempre decíamos Rusia. Rusia, ajá. Ajá, Rusia. Pero, o sea, a mí me parece muy... esto se los dejo de tarea, ¿verdad? No sé, de veras. No hay que admitir cuando uno no sabe. No, está bien, pero Turquía está al norte de Israel. Turquía está al norte de Israel, directamente al norte. Entonces, y trae todo este contexto, peso histórico del que hemos estado hablando. Entonces, ya para llegar a la conclusión, sí quiero tocar así rapidito el papel de Rusia en todo esto. Muy rápidamente. Ahorita hablábamos de que es... quiero usar una expresión, pero no sé si me entenderán, pero no me parece a mí, es virtualmente imposible, para decirlo de una manera muy elegante, que el gobierno sirio haya sido derrotado en 4 días, como mencionamos. Entonces... Le quitaron el respaldo. Sí, exactamente. Entonces, ahí estamos hablando de fuerzas del ejército regular sirio, de apoyo iraní
y de apoyo ruso. Ujú. Entonces, o sea, ¿qué fue lo que, perdónenme, pero qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es que ese apoyo, o sea, cómo es que todo ese apoyo o esa resistencia que el gobierno de Al-Assad pudo presentar durante décadas Ujú. en 4 días Para se quitó? resistir cualquier ataque terrorista. Ahora, tenemos que entender también que no es que Rusia ya no estuviera de acuerdo con Assad, Ujú. porque Assad se Fue fue a Rusia. exiliado a Rusia, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿por qué esas decisiones? Mire, yo no vamos a profundizar, nomás vamos a tocar así marginalmente Ucrania, ¿sí? Muchos, durante la historia moderna, han habido guerras continuamente en toda esa región. Ujú. Y no curiosamente, pero más bien algo que debe llamarnos la atención es que ocurren proxies, les dicen en inglés, o sea, son guerras con otros frentes. O sea, Ujú. Estados Unidos Sí. apoya una parte, incluso China a veces se mete, y Rusia apoya otra parte, y se convierten en centros de prueba de armas, de tácticas, de cosas. Entonces, mi opinión es que la guerra en Ucrania, así de trágica como está siendo y de gente que se está muriendo, es un teatro. Ujú. Pues esa es mi opinión muy personal, que es un campo de prueba de armas, de nuevas tecnologías de guerra, que el conflicto es de una simulación. No estamos diciendo que la gente no se está muriendo y que es una tragedia, nada de eso. Pero, radio escucha, figúrese usted esto. Si realmente Estados Unidos y Rusia fueran rivales, así como se nos dice que son, cuesta mucho trabajo entender con qué confianza se van rusos y gringos a pelear siendo las principales potencias nucleares del mundo. Ujú. O sea, pensaríamos que nadie se atrevería a hacer eso. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Sí? O sea, no. Hablan de que Putin ahora está dando el presidente ruso está dando orden de que ahora sí existe la posibilidad de utilizar armas nucleares. Miren, esto es un teatro. Ujú. ¿Con qué propósitos? Pues, desestabilizamiento de la región. Y ahí estábamos aventando la idea de que es difícil de explicar, pero también la familia presidencial gringa tiene algo mucho que ver con Ucrania. Eso ya lo podrán investigar, pero, o sea, si en realidad están confabulados, ¿se puede explicar lo que pasó en Siria? ¿Se puede explicar lo que está pasando en Ucrania? ¿Se puede explicar lo que pasó con el Estado Islámico? Ujú. O sea, si esos poderes, no estoy diciendo que un Donald Trump esté hablándole por teléfono a Vladimir Putin. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que hay poderes, Mira, potencias, son no sé. elementos que se concatenan y se están tomando esas decisiones. Correcto. Pero nuestros oyentes cristianos, con un conocimiento de Dios y de su palabra, todos tenemos que decir, Dios es quien gobierna por encima de todos los asuntos de los hombres. Amén. Y el plan de Dios está en marcha y se va a cumplir. Así es. Ahora, Y usa estos vasos. exactamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios. Señor, ¿cómo vas a hacer cumplir tu palabra? Nos vamos a quedar asombrados. Nos vamos a quedar con la boca abierta. ¡Ah! Esto sucedió así por esto y por esto y por esto, como dicen las Escrituras, Ujú. ¿verdad? Creo que eso es lo que nosotros tenemos que Sí, llegar a esa conclusión. sí. Ya, esta es la conclusión. O sea, Vamos a verla después de este último corte y después te doy todo el tiempo para que nos expliques esa conclusión. Regresamos en unos momentos. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dos
prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Entonces, ¿por qué estamos contando todo esto? Estamos recordando que en su doctrina del tiempo del fin, el Señor mismo señala a Israel como punto focal de los eventos del fin en Mateo 24 y el pasaje paralelo que es Lucas 21. ¿Y por qué entonces estamos hablando de que naciones enteras y poderes que el Señor está permitiendo en su sabiduría, ¿verdad? Y poderes están empecinados en destruir a Israel? Porque si llegara a hacerlo, si Israel llegara a ser erradicado, completo y totalmente destruido, esto arruinaría el plan de Dios para el hombre como está descrito en Efesios capítulo 2 y 3, que podría resumirse es que el Señor quiere hacer de ambos pueblos uno solo. Y Romanos capítulos 9, 10 y 11, que son me atrevería a decir, el pasaje quintesencial de lo que el Señor va a hacer con su pueblo, hace y va a hacer con su pueblo en los últimos tiempos. Pablo explica en el capítulo 11, como mencionábamos anteriormente, que que nosotros hemos sido bendecidos por el endurecimiento de la nación de Israel y que nosotros ahora somos llamados como cristianos a provocarlos a celos. Entonces, sabemos también por la profecía bíblica, específicamente Romanos 9, 27 al 29. No sé si me pudiera ayudar con esa cita, hermano. Romanos 9, 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ahí está citando de Isaías 1. Mire, o sea, para mí es increíble ver cómo es que vivimos en este tiempo y estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de la profecía bíblica, y al mismo tiempo es tan fácil perder de vista todo lo que está ocurriendo bíblicamente a nuestro alrededor. O sea, se queda uno doblado volteándose a ver el propio ombligo y perdemos de vista. ¿Por qué? Pues hay que pagar las cuentas, hay que seguir trabajando. El año, las crisis, la economía, no sabemos qué depara. El Señor está en control de todo. Pero es muy fácil perder de vista todas estas cosas, como no nos afectan directamente. Uno puede decir, ay, Rusia, Ucrania, Israel, Irán, Turquía, a mí que yo tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar la luz, que ya se me está atrasando. ¿En qué me afecta que esté sucediendo? Pues quiero que sepa que sí lo afecta económicamente. Usted se pregunta por qué le está costando tanto el pan. Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo del mundo. Y el hecho de que haya habido guerra ahí ha creado una disrupción en las cadenas de suministro del trigo. Y esa es la razón por la que el pan Bimbo le está saliendo más caro. Una de las razones. Entonces sí nos afecta, hermanos. Pero estas citas que acabamos de leer hablan de que sí habrá una destrucción terrible en la tierra de Israel. Algo, hermanos, algo va a pasar. El Señor mismo, antes del tiempo del fin, está diciendo: mas cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Hermanos, mi exhortación es que tenemos que estar apercibidos, aún dentro del traqueteo diario de trabajar y de ganar el sustento necesario para pagar el teléfono, la renta y la luz. Tenemos que pedir por la paz de Jerusalén,
y saber que van a acontecer eventos tremendos ahí, necesarios para satisfacer los juicios de Dios, Ujú. y que es un indicador de los tiempos del fin para nosotros como iglesia. Mira, fíjate que hay personas que dicen que, ay, es que no hay que estar investigando esto. Y critican cuando alguien dice, es que ya estamos en los tiempos del fin porque esto demuestra, esto demuestra. Quiero leer en Primera Pedro, cuando Pedro describe, pero positivamente, Ujú. alabando Ujú. a los que en ese tiempo, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, o sea, de la primera venida de Cristo, Ujú. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué persona y qué tiempo? O sea, ellos estaban interesados en saber cuándo va a venir el Mesías en la primera venida, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Yo creo que el Espíritu Santo permite que esto esté diciendo allí en 1 Pedro 1 para que nosotros nos animemos. Señor, yo no quiero estar solo preocupado por las cosas de esta tierra. Sí, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta, tengo que esto, pero a mí me interesa saber en el marco espiritual de mi vida qué se viene dentro de los planes de Dios. Amén. Y si me quieres incluir, Señor, yo quiero prepararme para ser utilizado por ti. Yo quiero estar listo. Mire, dentro de esto mismo, le hablaba del pasaje para mí más impresionante de este plan del Señor para con el pueblo de Israel. Está resumido en el Romanos. Para mí, Romanos es una especie de sándwich. A veces no sé si estaré mal, pero yo lo veo así. Del 1 al 8 es la vida cristiana, desde que uno está como inconverso, la descripción del pecado, la ley, cristianismo 101 y hasta la culminación en la vida del Espíritu, los hijos maduros del Señor. Luego hay algo aparentemente nada relacionado, que nada tiene que ver. Del 9 al 11. Del 9 al 11, que es la relación de Israel y la iglesia. Y luego del 12 al 16. Al 16, vida cristiana. O sea, el 12.1, ¿cómo empieza? Por tanto, os ruego. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios vivo que por esto mismo, vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para, etcétera, entendáis la voluntad de Dios. Entonces, ¿pero por qué? O sea, dice, por tanto. O sea, la vida cristiana viene de pe a pa. Está esta misión importantísima que la iglesia tiene que cumplir, de vivir vidas tales que puedan llevar a celos a ese pueblo incrédulo. Y por tanto, como tenemos que hacer esto, entonces, hermanos, capítulos 12 al 16, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, hay algo tremendo en Romanos 11:25, leer el verso nada más. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Todo para lo que acabo de no explicar, seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, y qué ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, etcétera. Pero donde quiero yo hacer énfasis es en esto. Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. O sea, ignorar todo esto, perdón, nos condena o nos mete en el riesgo de llegar a una arrogancia espiritual. Y sabemos que el Señor aborrece a los soberbios y no está con ellos. Entonces aquí tenemos, es una advertencia clara que no podemos darnos el lujo de ignorar, no lo que hemos venido hablando desde un punto de vista geopolítico, ¿verdad? Pero no podemos ignorar que hay una importancia preponderante que el Señor deposita en el pueblo físico actual, vivo en este momento, de Israel y del judío en todo lugar, para que la iglesia salvara a la iglesia de esa arrogancia. Mira,
yo sé que por cuestiones de tiempo tenemos que cortar muy pronto, pero Sí. quiero invitar a nuestros oyentes a que oigan un mensaje que está en Eleva tu Visión que se llama Todo lo he recibido. Eso es un mensaje que Dios nos habló este domingo anterior y ese mensaje nos revela con mucha claridad que nosotros no tenemos nada bueno, pero que todo lo bueno que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Amén. E incluso, no lo menciono ahí, pero uniendo a lo que estás mostrando aquí en Romanos 11, si nosotros nos damos cuenta del plan de Dios, vamos a vivir con humildad, reconociendo, Señor, qué plan más maravilloso, cuán gloriosos y perfectos son tus caminos. Amén. Hermano Homero, muchísimas gracias por haber estado dispuesto a compartirnos esto. Que Dios te bendiga y a ti, hermana Valeria. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.